Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. En el marco del primer curso interamericano de los derechos humanos de defensores del pueblo realizado en Costa Rica en 1996, un grupo de mujeres representantes de las defensorías de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México decidieron crear una red de coordinación y fortalecimiento para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. Asimismo, se solicitó que dicha red, integrada por los directoras y coordinadoras de las oficinas que atendían los derechos de las mujeres en las instituciones nacionales de derechos humanos, fuera incorporada como órgano en la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, logro que se alcanzó en el Congreso de Toledo en el año 1997. De esta manera nació la Red de Mujeres de la FIO, que hoy lleva más de 25 años en función. Para hablar sobre el trabajo que realizan, estamos en comunicación con Beatriz Barrera, coordinadora general de la Red de Mujeres FIO y defensora adjunta de Igualdad y contra la Violencia de Género de la Diputación de la Comuna de Canarias. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros y es un honor poder saludarla desde España. Ay, pues muchas gracias a ustedes por contar con mi presencia hoy aquí, bueno, aunque sea una presencia virtual. Totalmente. Pero para mí es un honor y además este lado pequeñito de España, que es nuestra región de Canarias, tenemos defensorías regionales, como saben, para explicar un poco a toda la audiencia. Tenemos una defensoría nacional del pueblo español, de la nación española, pero luego tenemos defensorías de las distintas regiones de España y Canarias es una, así que además mi comunidad fue muy vanguardista porque es la única que tiene una adjuntía, una defensora adjunta especial para la igualdad. O sea, claro, relacionado con temas de igualdad y contra violencia de género. La Diputación del Común de Canarias se llama, ¿no? Bueno, para comenzar quiero que nos cuentes un poco los motivos fundamentales que llevaron a organizar la red y cómo está funcionando los objetivos de trabajo. La red de mujeres en el marco de la FIO es un intercambio, es una plataforma que actuamos como intercambio de experiencia, buenas prácticas, actuaciones, actividades y por supuesto que nos coordinamos para hacer planteamientos de reformas o modificaciones en el ámbito de las distintas defensorías, en el ámbito también internacional, como recientemente hicimos en la ONU, y estamos constantemente además participando. Ese es mi objetivo, o sea, yo desde la coordinación general, cuando me eligieron coordinadora general, una de mis reivindicaciones, mi planteamiento era que nuestra red había hecho mucho y ahora teníamos que analizar todos estos trabajos que tenemos nosotras y ponerlos a nivel de las decisiones internacionales que se están tomando en el ámbito de la mujer. Así que nuestra red ha avanzado muchísimo y además cuando dije que era un intercambio de experiencia, es que realmente lo es, porque todas las defensorías no tenemos la misma problemática, aun defendiendo todas la igualdad y la lucha contra la violencia de género. No todos los estados, no todas las regiones o comunidades tenemos la misma problemática. Y Beatriz, ¿cuántos integrantes tiene hoy en día la red y cómo se organizan los foros y los debates? La Federación Iberoamericana de Ombudsperson, porque además hace 2 años cambiamos el nombre para tener un lenguaje más inclusivo, ¿no? Nos quedamos Ombudsman, es decir, es el nombre, yo sé que es el nombre originario sueco para los defensores del pueblo, pero nosotras quisimos que se cambiara por Ombudsperson, es decir, un lenguaje más inclusivo. Esto es un inciso. La FIO en sí cuenta con en torno a 100 defensorías de toda Iberoamérica, es decir, toda Latinoamérica, más España, Portugal y Andorra. Cada defensoría aporta una defensora adjunta de la mujer, o al menos una responsable de área, y ahí nos integramos en 5 regiones, porque claro, sería inabordable, asambleario y poco eficiente trabajar en reuniones de 100. Entonces nos organizamos por regiones. Yo invito a la audiencia a que consulte en el portal FIO, www.portalfio, la pestañita de Red de Mujeres. Ahí
tenemos el equipo coordinador. ¿Qué es el equipo coordinador? Pues una coordinadora general con su adjunta y luego 5 coordinadoras regionales: Andina, Centroamérica, Cono Sur, América Central y Europa. Me gustaría clarificar una cosa. Tanto la coordinadora general como las coordinadoras regionales son cargos absolutamente no remunerados. Es decir, nosotros trabajamos aquí para la mujer, por la igualdad. Nosotros somos cargos remunerados en cada país, en cada región, y por lo tanto todo lo que hacemos para la red es absolutamente voluntario y gratuito. Qué bueno. Y Beatriz, lo que te preguntaba, ¿cómo se organizan los foros y los debates? Sí, nosotros tenemos la forma de proceder, tenemos una reunión mensual, todas las coordinadoras. Después planteamos temas de interés, por supuesto, preparamos conjuntamente el planteamiento que le hicimos a la ONU, o de repente organizamos eventos para el 8 de marzo, y luego temáticas, ¿no?, a discutir. Y después cada coordinadora regional se reúne con sus defensorías que están en su región. Por ejemplo, el Cono Sur hace una reunión, no diría mensual como nosotras, pero bimensual. Cono Sur reúne a todas las defensorías de Argentina, más en este momento Uruguay y Paraguay. Es una de las redes más potentes junto con Europa. Es decir, Argentina, como ustedes saben, tiene muchas defensorías locales. Sí, sí. Entonces, todas ellas se integran con la coordinadora del Cono Sur. Y ahí van surgiendo debates de opinión. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahora mismo? Es por ponerte un ejemplo, ¿sabes, Estefanía? Sí. Ahora mismo nosotros estamos analizando los informes sombra de la CEDAW. ¿Qué son informes sombra? Sí. Informes que la Convención de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hace de cada país. Ahora mismo va a tocar Venezuela y va a tocar España. ¿Qué hace la ONU? Analiza el último informe y ve o pregunta si el Estado ha mejorado en su legislación, en su jurisdicción, en su control, en su protección de la igualdad, etcétera, etcétera. Y ahí las organizaciones de derechos humanos, como las defensorías, por supuesto nuestra red o cualquier otra, tiene la libertad de pronunciarse presentando un documento de por qué cree que ese país no está cumpliendo como debiera conforme a la Convención CEDAW, por ponerte un ejemplo. Esas son dinámicas de trabajo que se van generando mes a mes. Ponemos un debate encima de la mesa. Claro, esto además los debates son virtuales, ¿no? No son reuniones como que se presenciales, sino virtuales. Son virtuales. Claro. Yo como coordinadora general organizo un enlace. Sí. Me han mandado ustedes a mí, organizo un enlace y nos vamos conectando. Claro, obviamente bueno yo por la diferencia horaria, yo aparte de que trabajo gratuitamente, trabajo mucho más horas, porque claro, me tengo que adaptar al horario de mis compañeras. Cuando a las 9 de la mañana en México, para mí son las 3 de la tarde, pero claro, fíjate que no me importa. Además me siento muy orgullosa porque yo estar al otro lado del Atlántico, a lo mejor por mi proximidad de mi idioma, soy canaria con Latinoamérica ha tenido mucha emigración, no sé, pero me sentí muy orgullosa cuando mis compañeras quisieron elegirme como coordinadora general. Obvio. Así que el horario a mí pues no me preocupa. Siempre les he dicho, chicas, tengan un poquito de atención, porque a partir de las 9 de la noche ya yo no coordino. ¿Por qué? La coordinadora que no coordina. Recientemente participó en el debate general del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, como contaba recién, de las Naciones Unidas, hablando sobre la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de adopción de decisiones. ¿Cuáles fueron los principales planteos que se hicieron ahí? Me gusta, esto fue la verdad que muy bonito, fue un trabajo muy enriquecedor. Yo tenía mi propia opinión, la verdad, nunca interfiero, dejo que ellas sean las que tomen la iniciativa. Y este trabajo lo hicimos en particular con el grupo de trabajo Observatorio Electoral, que además está liderado por la Defensoría de Buenos Aires. Es importante decirlo, porque este grupo de trabajo estaba en la FIO y estaba un poco ahí, era un grupo muy potente que hacía unos trabajos muy buenísimos para la mujer, para la igualdad, para la representatividad de la mujer y de monitoreo y de control. Y nosotros acordamos en la Asamblea General que se integrara en la red de mujeres. ¿Qué se me ocurrió a mí?
cuando yo vi que la CEDAW iba a hacer esta recomendación general, una recomendación general que fíjate cómo es el título, impulso decisivo, es decir, ya dictó una recomendación general 23 sobre la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, porque todavía no estamos, y hoy dicta una 40 para un impulso decisivo, porque no se ha conseguido. Entonces yo le dije a la directora del grupo de trabajo, que es Dolores Gandulfo, digo, Dolores, vamos a hacerlo con este grupo de trabajo. Y así lo hicimos, es decir, las coordinadoras junto con el grupo de trabajo hicimos un planteamiento. A mí me sorprendió cómo, de forma casi por unanimidad, el primer el primer obstáculo que se plantea es que hay que tomar medidas en el ámbito de los partidos políticos que se siguen rigiendo por estructuras, normas y sistemas patriarcales. Pero es que fue unánime. Es decir, de cualquier ideología, de cual que sea de izquierda, que sea conservadora, que sea de centro, siempre hay como dentro esos palitos en las ruedas que no se quieren reconocer, pero es que es verdad que existen. Y después, otro planteamiento importante era la violencia política que se ejerce contra la mujer. Me refiero a la violencia que se ejerce contra la mujer cuando da un paso para asumir un cargo político o un cargo público. Es decir, somos objeto de ataques, muchas veces que peligran, que atentan contra nuestra vida, como ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica y también en algunos de Europa. Ataques contra nuestra vida, ataques sexuales, ataques verbales, ataques en la red. Somos mucho más vulnerables a estos ataques que los hombres. Y si no, teníamos ejemplos para todos los gustos. Es decir, ataques verbales feísimos, que al final es cierto. Y esto hay que tomar medidas contundentes. Fíjate que en los países de Latinoamérica, como Argentina, por ejemplo, se ha legislado alto y claro en este asunto. En España no. En España es una violencia machista, sí, pero es que pasa como dentro del artículo 3 del Código de Estambul y no se cita específicamente. Y esto hay que decirlo, porque esta violencia política que tenemos las mujeres cuando damos el paso, porque se nos juzga y se nos estigmatiza muchísimo más que a los hombres, a muchas mujeres, no es mi caso, pero a muchas mujeres las amedrenta y las expulsa del sistema. Claro. Vos usted había dicho que la participación en la toma de decisiones de las mujeres sigue estando sesgada a temáticas feminizadas, relegándolas a temas sociales, educativos, ligados a la niñez, adolescencia y género. ¿Qué se puede hacer desde las Defensorías del Pueblo como órganos de control para que se implementen políticas inclusivas? Pues sí, esto también lo denunciábamos en ese documento que presentamos en la ONU y yo públicamente lo dije en nombre de todas, claro. Estas son palabras que adoptamos todas de común acuerdo, ¿no? Lo que se puede hacer, fíjate que las Defensorías del Pueblo son una herramienta fundamental para esto. En mi caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo les sugería que hiciéramos monitoreos y controles de la participación de las mujeres en la vida pública. Yo, por ejemplo, hice un informe extraordinario sobre en mi región, es decir, tienen obligación de que haya una representación paritaria en las empresas públicas y en los órganos de gobierno públicos, no lo que se ve, no el Consejo de Ministros, no el Consejo de Gobierno, esa foto que sale sistemáticamente, no, yo digo un poquito más adentro, vamos a los consejos de administración, vamos ahí, y al final, analizando todos los consejos de administración de toda la administración pública de Canarias, por poner un ejemplo, la representatividad no es equilibrada, sigue siendo 60-30, y además en temáticas feminizadas es donde estamos súper representadas. Yo, por ejemplo, que he ejercido cargos públicos en el sector económico, yo me encontraba que sistemáticamente era la única mujer que me sentaba en esos consejos de administración y yo me preguntaba, algún día, claro, a ver si tengo la oportunidad de analizarlo. Eso es lo que podemos hacer. Y luego, otra cosa que podemos hacer es denunciar cualquier agresión pública de la que seamos conscientes que sufre una mujer, porque para eso estamos. Beatriz, la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina tiene un observatorio de femicidios que ha arrojado, y casualmente en estos días, que además se celebró el Día de la Mujer, arrojó un promedio de más de 4 femicidios por semana durante el año 2022, lo que se arrojó un total de 242 mujeres, niñas y personas trans que fueron víctimas de asesinatos por razones de género. ¿Qué medidas se pueden implementar para prevenir y asistir a estas víctimas de violencia?
o prevenirlo, por supuesto, los asesinatos, o asistir cuando han sido víctimas de violencia. Bueno, yo tengo que decir que de la Delegación Argentina yo la admiro, es un país que ha sido muy vanguardista en la lucha por la igualdad, pero es verdad que al menos sí, que se contabilizan los feminicidios, que eso ya es muy importante, ¿no? Porque si se contabilizan es que le dan importancia y por lo tanto se pueden tomar medidas. En primer lugar, yo lo que considero es que la legislación tiene que ser clara sobre lo que es un feminicidio y el grupo de personas que se consideran objeto de ello. Es decir, la diversidad de género, por supuesto, no solamente las mujeres, las niñas, sino las mujeres trans también. Pero además hay que tener un sistema judicial ágil, que dé respuesta inmediata y que no la someta a una segunda victimización. Eso es importante. Un sistema judicial ágil y bien dotado, con médico forense, psicólogo forense, etc. Pero después también tenemos que tener un sistema de protección policial. Es decir, los agresores tienen que ser rápidamente encarcelados o controlados o alejados. Y a las víctimas hay que creerlas cuando presentan una denuncia. Pero después yo voy un poquito más avanzando en el sistema, es decir, estamos muy agobiados analizando los efectos de la violencia de género, los feminicidios o los ataques sexuales o de otro tipo, físico, ¿no? Pero al final tenemos que empezar a trabajar en la prevención y en la educación. Yo por los datos que manejo, me estoy asistiendo preocupada a un retroceso de la adolescencia. En la adolescencia, es decir, las jóvenes se encuentran muy empoderadas, a lo mejor en mi generación la mujer estaba más sometida, pero yo veo que ahora las jóvenes tienen mucho más herramientas para sentirse liberadas y sin embargo estoy asistiendo a roles de dominación que para mí son preocupantes. Beatriz, simplemente es para despedirnos. Te agradecemos mucho, muy importante además el trabajo que hacen y además la idea de ser representante desde, como contabas, desde Canarias y de una región de España, también de todas las mujeres de Iberoamérica sería en este caso, ¿no? Muy interesante todo, Beatriz. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, pero un placer haber estado con vos. Pues muchas gracias a ustedes, que sepan que aquí me tienen o nos tienen para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.